Espera. Bueno, estamos llegando a la casa del maestro Santolaya, maestro de música lírica. Estamos escuchando voces. Parece que estamos haciendo una clase. Vamos a ver cómo le va a Daniel en su primer día de clase. Bueno, maestro, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¡Qué sorpresa! Qué sorpresa. Ustedes caen, pero como paracaidistas. Bueno, maestro, venimos a hacer una entrevista. ¿Se puede? ¿A mí entrevista? Sí, una entrevista, maestro. Hoy en día domingo tienes que pagar tarifa doble. Dígame, ¿en qué puedo ser útil? Queremos hacer una entrevista, maestro. Ya tenemos A ver. todo planeado. Bueno, pues ya tienen todo planeado. Este es un asalto con premeditación a la luz y ventaja. Bueno, para empezar queríamos saber cómo es que va su carrera, cómo es que se inició en ella, en el canto. Hijita, estás pidiéndome que haga memoria como más o menos de la época de Noé y el Arca. Ya tengo 77 años, de los cuales empecé a cantar a los 6 años, imitando a Irma Suma, y a los 9 años ya empecé a cantar bajo la dirección del padre Eugenio Scos, que fue mi primer maestro. A los 24 años me llevó de la Lagacha la señora Rosa Mercedes Ayarce Morales, gran maestra de canto, me dijo que era la mejor maestra de canto que había en el Perú. Con ella conocí a maestros de la talla de José Mojica, convertido ya en sacerdote acá en Lima. Él fue el primer maestro que tuve bajo la supervisión de la señora Morales. Después gané una beca en el Conservatorio Nacional de Música en el año 58. Ahí estuve bajo la dirección de Carmen Chávez Delgado, gran maestra, también había ido a estudiar a Chile con una famosísima maestra, Blanca Hauser, que después vino a Lima y se convirtió también en mi maestra. Tuve la suerte, la fortuna en el año 50 de recibir 3 clases maestras del famoso Tito Esquipa, gran figura lírica de Italia, considerado el rey del bel canto. Bueno, si te digo todos los maestros que he tenido, ya pesan demasiado, pues son tantos años y tantos maestros los que he tenido que es largo de decir. Y ahora todos esos conocimientos los estoy colgando en la enseñanza del canto, para que los jóvenes que quieran cantar, ser cantantes líricos, pues puedan aprender lo poco que yo tengo todavía en esta frágil memoria que pronto se la va a llevar Dios, sabe Dios a dónde. ¿Algo más? Sí. Háblenos por favor de Rosa Mercedes. Rosa Mercedes Ayarce Morales, niña prodigio. Ella nació, a los 5 años ya empezó a estudiar piano. Su tía María Gengolea le enseñaba los rudimentos del piano. A los 7 años tocaba ya partituras fáciles. A los 8 años ya estaba acompañando a cantantes y debuta a los 8 años como pianista en el Teatro Politeama de Lima, acompañando a un gran barítono que le valió un regalo extraordinario, una sortija con una esmeralda. La cantante, me acuerdo, se apellidaba Rojas, pero no me acuerdo el nombre. Y a partir de ahí empieza su carrera meteórica. A los 12 años ya hacía arreglos corales para coros y dirigía el coro de la iglesia de San Sebastián, que estaba frente a su casa. La iglesia de San Sebastián se caracteriza porque ahí se bautizaron 3 personajes de la historia: Fray Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y Francisco Bolognesi, el héroe de Arica. Bueno, hablar de Rosa Mercedes es hablar de un ser casi, como podríamos decir, un ser casi superdotado, porque no solamente fue niña prodigio, fue una maestra excepcional. Recibió clases de un famoso maestro italiano que había venido a Lima, don Claudio Rebagliati, que fue el que restauró el himno nacional del Perú con autorización de don José Bernardo Alcedo. Casó con don Benjamín Morales del Solar y formaron un hogar muy bonito con 3 hijos, de los cuales solamente queda una, Clemencia Morales Cedrón, que es prácticamente la sobreviviente de ella, la que me apoya en esta cruzada de que la música de su madre no desaparezca. Cuando ella faltaba un mes para morir, yo no lo sabía, nadie lo sabía. Al despedirse de mí me dijo: ¿cuándo te volveré a ver, hijito? Porque el día que yo me muera, mi música va a morir conmigo. Y yo le hice una promesa en ese momento, le dije: no señora, su música no va a morir, su música va a seguir escuchándose mientras yo tenga un hálito de vida, su música va a seguir difundiéndose. Y en esa campaña me tienes.
evitando que los pregones limeños pasen al olvido, los pregones limeños que ya están prácticamente quedando rezagados ante la avasalladora avance de la música foránea que está terminando con la música peruana. Una muy linda señora. ¿Podría decirnos qué personajes famosos pasaron por la mano de esa señora Rosa Mercedes? Mira, aquí tengo una fotografía que podríamos decir es histórica. Rosa Mercedes al centro. A su lado derecho, porque es el lado derecho mío, está Alejandro Landa, que fue mi maestro de canto. Edmundo Pizarro, un tenor con una voz maravillosa, ya desaparecido lamentablemente. A la izquierda de Rosa Mercedes, Luis Alva, la gran gloria de la lírica peruana en la Scala de Milán durante muchos años, juntamente con Alejandro Landa. Alejandro Landa fue el tenor más grande que ha tenido el Perú. Entre los años 28 y los años 45, barrió con las grandes figuras de la Scala de Milán. Se consagró como el tenor más importante de la Scala y fue considerado el mejor intérprete de Puccini. Bueno, hablar de Alejandro Landa es hablar de una figura legendaria que ahora no se le conoce porque no se le difunde. Pero yo, que he sido alumno de él, tengo la obligación de decir que Landa ha sido uno de los más grandes cantantes que ha tenido el Perú y uno de los extraordinarios artistas que salieron de la centina de un barquito miserable para convertirse en la gran figura de la legendaria Scala de Milán, al extremo de que el rey de Italia lo nombró caballero de su corte, nada más que por la forma como cantaba. Eso puede decirle mucho de quién fue Alejandro Landa. Y luego, a la izquierda, a la extrema derecha, a la extrema izquierda, está Lucrecia Sarria, la gran diva peruana. Lucrecia Sarria fue considerada en Europa y América del Norte como la alondra peruana, por la forma como cantaba. Bueno, aquí ven ustedes mucha gloria en una sola fotografía. Ahí está la señora Morales, con una cara radiante de felicidad, rodeada de los mejores alumnos que tuvo. Ahora, yo soy de los pequeños y de los últimos, los benjamines de la historia de la casa de la señora Morales, porque tuve la fortuna de llegar a la casa de ella un 5 de septiembre de 1961 y durar al lado de ella hasta el año 1969, en que murió el 2 de mayo del 69. Yo no estuve presente acá en Lima cuando ella murió. Maestro, bueno, y frente a todo esto nos da una curiosidad. Usted se refirió hace un momento a lo que eran los pregones limeños. ¿Qué es un pregón limeño? ¿Nos podría explicar? Bueno, los pregones limeños son personajes que surgen de la necesidad, de la pobreza del pueblo, la eterna pobreza del pueblo, la eterna desigualdad social que existe en nuestra sociedad peruana, es lo que produce el hecho de que la gente que no tenía dinero preparase cosas en su casa, alimentos muchas veces, y los vendiese. Existe, por ejemplo, una tamalera, una chichera, el negro frutero, el pan de dulce, el bizcochero, ¿qué te digo? Pues la revolución caliente, la caucera. Es decir, cada uno de ellos salía a una hora del día a vender por la ciudad, caminando por las calles de la ciudad. Lima antes no se regía por los relojes, se regía por los pregones. Los pregones eran el reloj musical de la ciudad de Lima. Y en la noche ya terminaba con la tamalera y con la revolución caliente. Aquel fulano que salía, a veces un muchacho, ahora ya es un anciano,